Para quienes han escuchado el pasado punto de vista, hablé sobre el nuevo documento del Papa, la exhortación apostólica post-sinodal Christus Vivit, ¿no? Cristo vive. Y como es un documento masivo de 180 páginas, 299 párrafos, extenso, con partes muy coloquiales dirigidas a los jóvenes. De estos 9 capítulos, el capítulo 7 de la Christus Vivit, se dedica específicamente a la pastoral con los jóvenes. Y creo que esta es una recomendación que va especialmente a jóvenes líderes, a los adultos que hacen pastoral juvenil y a los ministros de pastoral juvenil de todo tipo, incluyendo los sacerdotes que tienen una parroquia y que probablemente se dedican a muchas pastorales, a mucha atención parroquial, pero que tienen la inquietud, como correspondería a todo párroco, de atraer a los jóvenes y acercarlos al Señor, ¿no? Este capítulo 7 comienza con el Papa diciendo: si bien no siempre es fácil abordar a los jóvenes, se está creciendo en la Iglesia en 2 aspectos, dice el Papa. La conciencia de que es toda la comunidad la que los evangeliza, es decir, a los jóvenes. Este primer tema, la conciencia de que es toda la comunidad la que evangeliza. Y en segundo lugar, la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor en las propuestas pastorales. Esas son las 2 cosas, ¿no? Toda la comunidad evangeliza. Entonces, la pastoral juvenil no es algo ajeno a los padres de familia que van con sus hijos pequeños, por ejemplo, o las personas mayores, ya los abuelos. No pueden pensar en una parroquia, bueno, la pastoral juvenil no es mi tema, ¿no? O sea, ellos tienen que ser también testimonio y tienen que involucrarse, incluso de las cosas más pequeñas como son el saludar a los jóvenes de la parroquia, conocerlos por su nombre, ¿no? Y por eso el Papa advierte que hoy en día, dice cosas muy importantes como esta, dice: la pastoral juvenil necesita adquirir otra flexibilidad y convocar a los jóvenes a eventos, a acontecimientos que cada tanto les ofrezcan un lugar donde no solo reciban una formación, sino también les permitan compartir la vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo. Y el Papa dice que se pueden decir muchas cosas sobre la pastoral juvenil, sobre las necesidades, y los expertos de pastoral juvenil, los que han venido trabajando en pastoral juvenil, pueden tener muchos comentarios. Pero él dice lo siguiente: mire, solo quisiera destacar brevemente que la pastoral juvenil implica 2 grandes líneas de acción. 2 grandes líneas de acción. Y esto es un criterio muy bueno para renovar nuestra pastoral juvenil. ¿Cuáles son esas 2 líneas de acción? Dice el Papa. Una es la búsqueda, la convocatoria, el llamado que atraiga a nuevos jóvenes a la experiencia del Señor. La búsqueda. ¿Cómo llegar a más jóvenes, ¿no? Y dice, la otra, las 2 grandes líneas de acción, la primera es la búsqueda, la convocatoria, ¿no? La otra es el crecimiento, el desarrollo de un camino de maduración de los que ya han hecho esa experiencia, es decir, los jóvenes que ya han caminado y avanzado en la vida cristiana. Y por eso, respecto del anuncio, ¿no?, de la búsqueda, de la convocatoria, del salir, dice: lo más importante es que cada joven se atreva a sembrar el primer anuncio en esa tierra fértil que es el corazón de otro joven. Bien, qué bonita expresión, pero además qué acertada. Es decir, qué importante es que los jóvenes sean los principales evangelizadores de los jóvenes, porque son los que tienen mayor credibilidad con los jóvenes. Cualquier adulto que sabe llegar a los jóvenes, y pienso en varios grandes apóstoles de la juventud que no son jóvenes o que no eran jóvenes en el pasado, como San Juan Bosco, por ejemplo, todos tenían esta habilidad de llegar a los jóvenes, pero el joven principalmente le cree al otro joven que dice: yo he experimentado esto, ven y mira, ¿no? Cualquier proyecto, y luego el Papa dice ya sobre el crecimiento, sobre el desarrollo, es decir, la segunda línea de acción, como formar a los jóvenes, dice: cualquier proyecto formativo, cualquier camino de crecimiento para los jóvenes debe incluir ciertamente una formación doctrinal y moral. Es igualmente importante que esté centrado en 2 grandes ejes:
Una es la profundización del querigma, es decir, lo central de la revelación cristiana, que Jesucristo se encarnó, murió y resucitó por ti y por mí, ¿no? Sigue diciendo el Papa, del querigma, la experiencia fundante del encuentro con Dios a través de Cristo muerto y resucitado. El otro es el crecimiento en el amor fraterno, en la vida comunitaria, en el servicio, ¿no? Y por eso el Papa dice, la pastoral juvenil siempre debe incluir momentos que ayuden a renovar y profundizar la experiencia personal del amor de Dios y de Jesucristo vivo. Lo hará con diversos recursos, testimonios, canciones, momentos de adoración, espacios de reflexión espiritual con la Sagrada Escritura e incluso con diversos estímulos a través de las redes sociales. Y existen muchos jóvenes que evangelizan jóvenes a través de las redes sociales y esos son recursos que debemos aprovechar, conocer, ¿no? Las cuentas de grandes jóvenes católicos en Instagram son, por ejemplo, para mí una herramienta constante de ver qué cosa les interesa a los jóvenes y cómo los fortalece, ¿no? Y el Papa dice, pero jamás debe sustituirse esta experiencia gozosa de encuentro con el Señor por una suerte de adoctrinamiento. Es decir, no se trata de sentarlos y enseñarles solamente, sino que realmente renovarles la fe constantemente, ¿no? Y el Papa hace una recomendación particular, dice, en este marco, en nuestras instituciones necesitamos ofrecerle a los jóvenes lugares propios que ellos puedan acondicionar a su gusto y donde puedan entrar y salir con libertad. Lugares que los acojan y donde puedan acercarse espontáneamente y con confianza al encuentro de otros jóvenes, tanto en los momentos de sufrimiento o de aburrimiento, como cuando deseen celebrar sus alegrías. Algo de esto han logrado algunos oratorios y otros centros juveniles, que en muchos casos son el ambiente de amistades y de noviazgo, de reencuentro, donde pueden compartir la música, la recreación, el deporte, y también la reflexión y la oración con pequeños subsidios y diversas propuestas. De este modo se abre paso ese indispensable anuncio persona a persona que no puede ser reemplazado por ningún recurso ni estrategia pastoral. Miren qué importante es crear esos ambientes de encuentro, ¿no? Donde realmente se viva la utopía cristiana, lo que muchas veces los jóvenes no viven en el mundo, y por eso es un error pensar que ofrecerle a los jóvenes un equivalente cristiano a medio pelo de una discoteca no va a responder a sus inquietudes si no hay todo este proceso donde en el lugar donde están ellos se sientan cómodos, pero también se les dé algo que no les va a dar el mundo, el respeto por ellos mismos, la exigencia de una vida cristiana, la propuesta de un seguimiento personal a Jesucristo, la amistad sincera, los noviazgos, el descubrimiento de la propia vocación. Si el ambiente para los jóvenes es simplemente tratar de replicar una discoteca, como me pasó una vez a mí en una ciudad alemana, donde fui a un centro pastoral y el centro pastoral nadie se hubiera dado cuenta que era un centro católico. Yo estaba con un grupo visitándolo y de hecho me retrasé y después no podía encontrar el sitio hasta que finalmente alguien salió y me llamó porque era completamente anodino e imposible de identificar como un centro cristiano, ¿no? Ahí no había nada que ofrecer. El Papa en este capítulo habla luego de la pastoral de las instituciones educativas, ¿no? Y al respecto dice varias cosas que es importante leer, especialmente para aquellos que están en el mundo de la educación, de las instituciones educativas, pero el Papa dice, la escuela necesita una urgente autocrítica si vemos los resultados que deja la pastoral de muchas de ellas. Una pastoral concentrada en la instrucción religiosa que a menudo es incapaz de provocar experiencias de fe perdurables. Es cierto, basados muchas veces en la instrucción religiosa y solamente en la instrucción religiosa, pero también tenemos el otro problema que conocemos especialmente en las universidades católicas. Pienso en las distintas universidades jesuitas, por ejemplo, que conozco. No conozco una donde se enseñe la doctrina sana de la Iglesia. No digo que no haya, les digo que no las conozco, y conozco varias universidades jesuitas, incluyendo una que está aquí donde yo resido en Denver, ¿no?
Entonces, el Papa recuerda que en las instituciones educativas, que son importantes para la Iglesia, estas instituciones son, y cito textualmente, una oportunidad única para el crecimiento y también es una ocasión de apertura al don divino de la fe y la caridad es el servicio. Muchos jóvenes se sienten atraídos por la posibilidad de ayudar a otros, especialmente a niños y pobres. O sea, es decir, la caridad a través del servicio que muchos jóvenes universitarios experimentan, por ejemplo, son una ocasión enorme de atraer a jóvenes al camino de la pastoral. El Papa también habla de la importancia del arte, del deporte, le dedica un espacio importante, y la naturaleza, como los jóvenes que salen a la naturaleza, al campo, al encuentro con la naturaleza, son oportunidades muy bellas también de encuentro con el Señor a través de su creación. El Papa luego hace una propuesta un poco compleja que los especialistas en pastoral juvenil entenderán mejor de lo que le entiendo yo. Hace una propuesta de pastoral popular juvenil, es decir, de una aproximación a los líderes populares, aunque estos no se hayan desarrollado en un ambiente cristiano. Y al respecto dice, ni siquiera hace falta que alguien asuma completamente todas las enseñanzas de la Iglesia para que pueda participar de algunos de nuestros espacios para jóvenes. Es decir, efectivamente hacer una pastoral que no ponga como condiciones, primero tienes que ser cristiano para que nosotros te podamos hacer cristiano, que es un poco absurdo, ¿no? El Papa habla de la importancia de la religiosidad popular y la habla como con la experiencia que él ha tenido de las marchas juveniles a Luján en Buenos Aires, por ejemplo, en Argentina, al santuario de Luján, y cómo había múltiples jóvenes autoconvocados, ¿no? Y el Papa habla de la importancia que tiene el valor misionero de estas actividades de religiosidad popular para los jóvenes heridos o distantes, ¿no? Entonces son importantes también celebrarlas y darles una dimensión juvenil, que haya un espacio para los jóvenes. El Papa luego dice que es importante animar a los jóvenes para la misión, el trabajo misionero, el ir de misiones populares, es algo que también transforma a los jóvenes y los acerca a una maduración, y como hay un ámbito de misión digital, como mencionaba, la importancia de que los jóvenes encuentren en el mundo digital también un espacio donde pueden evangelizar y dar testimonio, y conozco a muchos de ellos, como digo, especialmente a través de sus cuentas en Instagram o Snapchat, que son muy populares y que hacen un magnífico trabajo. Y finalmente dedica una parte especial a la necesidad de capacitar a los adultos, y él dice, cuando se reunieron a los jóvenes católicos con otros jóvenes no católicos antes del sínodo sobre la juventud, se habló de la necesidad de capacitar a los adultos que muchas veces no saben qué cosa hacer de pastoral juvenil. Tienen muchas buenas intenciones, conozco muchas personas que tienen la buena intención y el párroco les dice, oye, encárgate del grupo de jóvenes, pero no les da ninguna herramienta ni ninguna orientación. Esto es algo que solamente se puede responder a nivel diocesano, ¿no? Las diócesis tienen que tener estas herramientas de formación de pastoral juvenil, y existen muchas herramientas. En América Latina, por lo pronto, tenemos las experiencias del CELAM sobre pastoral juvenil, que tiene documentos muy buenos y bastante sabios. Lo mismo con la Conferencia Episcopal Española en España, hay material muy bueno que realmente creo que si se pusiera en práctica y se formaran a los adultos, pero especialmente, como dice el Papa, a los jóvenes que se perfilan como líderes, ¿no? Formarlos en esta capacitación, el futuro de la pastoral juvenil se volvería más promisoria. Son las partes de este capítulo 7 tan importante sobre la pastoral juvenil de la Christus Vivit, la carta que el Papa dirigió a los jóvenes en forma de exhortación apostólica. Que tengas un buen día.